Pues vámonos ya de inmediato con la información y toda la actualización que tenemos del juicio contra Genaro García Luna, porque el día de ayer hubo testimonios bastante interesantes y vámonos poco a poco a darles los detalles de lo que ocurrió en este juicio en la Corte Este de Nueva York, allá en Brooklyn. El ex policía federal Francisco Cañedo Zabaleta afirmó que vio en un viaje a Cuernavaca a Genaro García Luna, que estuvo reunido con los narcotraficantes Arturo Beltrán Leiva y Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. El hecho, supuestamente, ocurrió el 19 de octubre de 2008, cuando Cañedo Zabaleta viajaba al pueblo de Santa Rosa, cerca de Tepoztlán, en Morelos, cuando a la orilla de la carretera vio a García Luna y a los narcotraficantes, quienes estaban armados. Afirmó que más adelante se detuvo, abrió la cajuela de su auto, porque dos camionetas parecían perseguirlo. Al pasar frente a él, el testigo afirmó haber visto a Beltrán Leiva en la parte del copiloto de una de las camionetas Suburban y a la Barbie en la parte trasera. La otra camioneta era la que estaba siendo manejada por el entonces secretario de Seguridad Pública, García Luna. Dijo que se le quedaron viendo y se espantó. Wow. Bueno, la asistente del fiscal, Sarita Comatiredi, preguntó a Cañedo Zabaleta si reportó el incidente a alguna autoridad. El ex policía afirmó que primero le dijo a su compañero de trabajo, Óscar Granados Salero, pero luego fue al Congreso de la Unión, donde se reunió con la entonces diputada federal Laida Sansores, a la que le entregó un escrito. Agregó que redactó otro documento en la computadora personal de Laida Sansores, la cual firmó a nombre de su compañero Granados Salero, pero anotó su dirección personal y sus teléfonos de su casa y celular. Este dato, por ejemplo, también llama mucho la atención porque no estaba incluido todo lo que en lo que tiene que ver la conexión con la entonces senadora Laida Sansores, no estuvo incluido en el resumen que se presenta por las mañanas en Palacio Nacional. Siguiendo con la historia, Cañedo Zabaleta afirmó que acordaron correr el mismo riesgo, por eso se puso la información personal. Laida Sansores sugirió al ex policía, quien dejó su puesto el 10 de diciembre del 2022, es decir, hace unos días, llamar a un periodista de la revista Proceso, de quien no se reveló el nombre, para utilizarlo como herramienta y publicar todo esto que le estamos contando. Tras la denuncia de ese hecho, el ex policía fue acusado. Imagínense, esto nos habla también de lo vengativo que resultan ser todo desde García Luna hasta su equipo, porque se da la denuncia del hecho después de la reunión con Laida Sansores. Y lo que viene después es que el ex policía fue acusado de varios delitos, incluidos los de narcotráfico. Le pusieron 6 crímenes. Le colgaron 6 crímenes y afirmó que todos ellos eran graves. Tuvo que sufrir un arraigo durante 80 días. Luego fue consignado ante un juez penal y ya finalmente todos los cargos fueron desestimados. Pero, o sea, es un asunto de que apenas hay una fuga de información. Saben identificar quién lo hace y viene todo, pues sí, literal, el peso de la ley. Previamente, Cañedo Zabaleta narró su historia profesional, además de afirmar que sus colegas lo llamaban Genarito, ya que supuestamente se parece o tiene un parecido físico con el exsecretario mexicano del gobierno de Felipe Calderón. Así está el Genarito y Genaro García Luna ayer ahí en esa corte. Qué fuerte. Sí, qué fuerte. Bueno, pues continuamos también con lo que sucedió el día de ayer en este juicio, porque el testimonio de el agente de la DEA, Miguel Madrigal, describió en el juicio a Genaro García Luna como esa agencia estadounidense, cómo comenzó a descubrir los nexos de la Policía Federal Mexicana con líderes del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leiva. Esto fue lo que reportó también el periodista de La Opinión, quien está presente en el juicio, Jesús García. De acuerdo con lo dicho en la audiencia, el agente estuvo operando en México de 2008 a 2015, que coinciden con al menos 4 años en que García Luna era secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Vamos a ver esta siguiente cápsula que nos preparó la Unidad de Investigación y Multimedia de Sin Embargo, en donde nos cuentan más a detalle qué fue lo que pasó en este testimonio que dio el agente de la DEA, Miguel Madrigal. El agente especial de la DEA, Miguel Madrigal,
es guiado con preguntas del asistente del fiscal Philip Spirmar para hablar sobre los nexos de la Policía Federal Mexicana con líderes de cárteles mexicanos en tiempos en que Genaro García Luna dirigía la corporación. Madrigal dijo que tenía reportes de que el propio García Luna recibía dinero, pero no ahondó al respecto en la primera parte de su testimonio en la Corte de Distrito Este de Nueva York. El agente estuvo operando en México de 2008 a 2015, que coinciden con al menos 4 años en que García Luna era secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Madrigal dijo que vio un video que mostraba a Eder Vallardo, quien entonces era comandante de la Policía Mexicana, reunirse con Jesús el Rey Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. De inmediato reportó a sus jefes, pero no ahondó sobre las acciones. Dijo que en una ocasión una de sus fuentes le informó de una reunión de líderes del narco con altos mandos de la Policía Federal Mexicana en el restaurante Champs-Élysées, que se ubicaba en Paseo de la Reforma, casi enfrente a la Embajada de Estados Unidos. Madrigal señaló que fue al restaurante a revisar grabaciones de video, pero no había sistema de videovigilancia, por lo que no pudo confirmar el reporte de su fuente. Reveló que otra fuente le informó la detención del Rey Zambada, por lo que de inmediato llamó a Vallardo, quien actuó sorprendido y preocupado al mismo tiempo. Estaba en shock, expresó Madrigal. Agregó que cuando Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, fue detenido, le compartió que García Luna estaba en la nómina de la organización de los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa. La defensa ha hecho objeciones durante el testimonio, sobre todo para evitar que se integre evidencia no obtenida directamente por el agente Madrigal. El día de hoy, sobre todo esto que se está dando a conocer en la Corte de Brooklyn, hay un texto en el periódico Milenio que, la narración es, cabe decirlo, es muy buena. Nos habla de este narcovideo. Recuerdan que este tipo de material se hizo como muy popular. Había algunas páginas todavía, pues no teníamos la cantidad de acceso a internet tal cual lo tenemos ahorita, pero había páginas en las que pues se subían estos videos donde se nota, se notan actos de extrema violencia. El más conocido era ese de El Blog del Narco. Entonces, un sitio espantoso, sí, así horrible, terrible. Yo creo que cada uno debe tener una experiencia con un video que se atrevió a ver y que dice, no puedo más. Entonces, hay un texto en el periódico Milenio en donde se habla en específico de un narcovideo de la Barbie, de Edgar Valdés Villarreal, que alertaba ya desde entonces, porque esto es algo de lo más relevante de todo lo que ocurrió esta semana, sabían desde hace mucho tiempo lo que ocurría con Genaro García Luna. Eso es algo interesante. Y lo dice alguien de la DEA y lo dicen también los policías, para que se salga un poco el argumento de que solamente están hablando los excriminales, no, también funcionarios. Vámonos con este tema del narcovideo de la Barbie. El periódico Milenio publica hoy este artículo escrito por el periodista Oscar Valderas, en el que se recuerda cómo una grabación dejó al descubierto la manera en que elementos del entonces jefe de la AFI, Genaro García Luna, sirvieron al cártel de Sinaloa a cambio de millonarios sobornos. Este artículo se centra en un viaje a Acapulco ocurrido en mayo de 2005, es decir, cuando todavía no estaba la guerra contra el narco y cuando Genaro García Luna trabajaba en el gobierno de Vicente Fox. En ese viaje a Acapulco en 2005 nos habla sobre esta historia de Juan Miguel Vizcarra, un militar desertor que invitó a su novia y a su hija de 2 años a pasar unos días frente a la costera Miguel Alemán.
Los tres salen de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para pasar sus días de descanso, pero las vacaciones se tornan extrañas. En esos días, ella se da cuenta de que las noches él las ocupa para pasarla con hombres y a ella no le es permitido salir de la habitación. Todo se vuelve más turbio cuando a la mañana del 15 de mayo ella despierta con una llamada de Juan que le hacen a Juan y que pues de plano lo desestabiliza. Atraparon esos pendejos en Zihuatanejo, estamos jodidos. Esto ocurre y cuando agarran a uno, agarran a todos. Eso es lo que grita este joven, Juan Miguel Vizcarra, soldado desertor. Y ahí es cuando a Norma le empieza a caer toda la historia. Resulta que como muchos otros militares desertores, pues Juan Miguel Vizcarra era miembro del Cártel de los Zetas. Y en este texto también de Óscar Valderas, pues el periodista relata que se vio agobiado por la noticia y Juan Miguel terminó por confesarle a su novia su real ocupación y el verdadero motivo del viaje, pues él era el jefe de sicarios de los Zetas y tenía gente repartida tanto en Acapulco como en Zihuatanejo para cumplir la misión casi imposible de arrebatar el control de Guerrero al clan Beltrán Leiva, sus enemigos a muerte. De inmediato, después de que sucede esta acción, de que se dan cuenta y la novia también se da cuenta de lo que está pasando, ambos hacen sus maletas, salen del hotel para huir de Acapulco, pero no logran avanzar mucho porque 3 camionetas con la leyenda AFI, sin placas, y una decena de hombres que salen de ellas, les cierran el paso y los privan de su libertad. Norma y sus hijas son liberadas un día después, pero su novio, Juan Miguel, este militar que desertó, y otros 3 zetas, Sergio, Alberto, Ramón, Andrés Tamariz y Edgar Ortiz, son entregados por agentes de la AFI al cártel de Sinaloa para ser, una vez más, torturados en una casa de seguridad de Edgar Villarreal, la Barbie. En esa casa se sentaron en el piso con visibles golpes, fueron recargados en una pared cubierta con estos plásticos negros para que su sangre no salpicara las paredes y para entonces ser asesinados. Claro, esto no sin antes haber sido interrogados por las actividades de los Zetas bajo estas prácticas de tortura. Este video es filmado por sicarios de la Barbie. Y el video es llevado hasta la entonces Procuraduría General de la República con la intención de que el gobierno lo difundiera entre los jefes criminales como un mensaje para los enemigos del cártel de Sinaloa. Pero la Procuraduría, que estaba a cargo de Daniel Cabeza de Vaca, decide mejor no difundir el video. Sin embargo, meses después, unos discos que contienen ese video llegan a manos de 2 periódicos estadounidenses, el Kitsap Sun y el Dallas Morning News, que publican la historia el 1 de diciembre del 2005. Todavía estamos hablando del periodo antes de la guerra contra el narco y todavía bajo la administración de Vicente Fox. Entonces, llegan estos videos a estas redacciones y pues la bomba estalla. En aquel interrogatorio no solo se escucha la forma en la que los Zetas masacran a sus enemigos, sino que también exponen sus supuestos tratos con autoridades en la frontera de Estados Unidos y admiten a punta de pistola el asesinato de la periodista Lupita García Escamilla en Tamaulipas. Esto también en ese entonces era bastante relevante porque el cártel de los Zetas encontró en los migrantes centroamericanos y claro que también mexicanos pues un botín para pues la violencia, para el tráfico tanto de drogas y de mujeres también. Entonces, pues por eso era importante captarlos en video hablando de los nexos de los Zetas con autoridades en la frontera de Estados Unidos. Entonces, en todo ese contexto, el video se volvió noticia internacional con énfasis en que las autoridades mexicanas colaborarían con el crimen organizado y el hecho pues no se pudo ocultar más. Un día después, en conferencia de prensa, José Luis Santiago Vasconcelos, entonces su procurador de investigación especializada en delincuencia organizada, admite que 11 agentes de la AFI sí sirvieron como secuestradores para el cártel de Sinaloa. O sea, la AFI siendo un cártel, un brazo armado de un cártel. Así, tal cual. ¿Y quién estaba al frente de la AFI?
Genaro García O Luna. el hoy enjuiciado. El hoy enjuiciado, sí, este tipo de información que va saliendo poco a poco y que tiene que ver con cada uno de los detalles que se van a ir presentando quizás en este juicio. Este tema no se toca en el juicio, sin embargo, sí es un tema que queríamos rescatar, que relata Óscar Valderas para el periódico Milenio, una historia bastante interesante porque sí sigue mostrando estos nexos o posibles nexos que tenía Genaro García Luna con el crimen organizado. En este momento los Zetas están involucrados, la Barbie que también va a testificar y vamos a ver qué es lo que vaya a decir este personaje del crimen organizado en México. Pues sí, como les decíamos, es un texto muy bueno, está muy, muy bien escrito, entonces abona para dar este contexto y todavía como jalar al marco de toda esta historia a Vicente Fox, que, o sea, insisto, muchas cosas se han centrado en Calderón, en la AFI, pero está el Ejército, está Vicente Fox, hay todavía muchos entramados en este tema de Genaro García Luna. Eso es lo que tenemos de resumen sobre este caso. Como le decíamos, hoy pues no vale decir que en cuanto sepamos lo que ocurrirá en la corte, porque pues hoy no hay actividades, se reanudan hasta el otro lunes, así que pues vamos a ir con más información. Pero...